es un régimen de saneamiento habitacional. Si bien le cederé la palabra a mi compañera Sofía Fernández, lo que quería decir al respecto es que viene principalmente a abordar las situaciones problemáticas de aquellos contratos que existían entre los beneficiarios de algún programa habitacional, ya sea los que impulsó la provincia o los que impulsó el municipio, pero que ya no están en condiciones de ser celebrados y que el municipio, para resolver eso, debería asumir la parte que le corresponde como tal, y en el incumplimiento de ese contrato el beneficiario no tiene posibilidad alguna de seguir abonando o tratando de resolver ese problema. El presente proyecto, presidente, faculta a la asesoría letrada, que sería la autoridad de aplicación, a poder justamente reconsiderar o renegociar esas obligaciones que estaban incumplidas y generar nuevamente las condiciones necesarias para celebrar un nuevo contrato. E incluso recién lo decía, trabajo en comisión, en el cuarto medio, de actualizar también ese valor de esos programas, ¿sí? Perfecto. Bueno, sí, concejal Fernández Montero. Sí, gracias, señor presidente. Como para cerrar la idea que mencionaba recién el concejal La Rosa, a ver, para que quede conste en acta que esto creo que es importante, lo que vamos a hacer es facultar a la asesoría letrada del municipio a, primero y principal, resolver, ¿sí?, todos aquellos contratos con adjudicatarios que a la fecha se encuentren incumplidos, ¿sí?, ya sea porque no se abonó algún adelanto o alguna cuota mensual. Estamos hablando, como dijo él, de programas habitacionales municipales y o provinciales. Lo tengo, mi terreno, mi casa, y aquellos que hayan sido adjudicatarios a través de la ordenanza de vacíos urbanos del año 2020, que a la fecha hayan cumplido, ¿sí?, con el pago de sus lotes. La municipalidad queda facultada de poder resolver y poder recuperar, ¿sí?, todos aquellos lotes que a la fecha no se encuentren abonados, pero también, y esto es la parte principal de este proyecto, es poder renegociar aquellos contratos cuyos beneficiarios sí quieran seguir abonando su lote, actualizando, por supuesto, el valor del mismo, porque hay un cumplimiento claramente, y volviendo a renegociar lo que va a ser el plan de pago de todos aquellos lotes. Por supuesto que cada caso es único, ¿sí? Habrá beneficiarios que a la fecha han incumplido sus contratos porque quizá se encuentran desempleados o porque han tenido alguna situación personal de salud. Bueno, ahí será el municipio el que, sentado en la mesa de diálogo con el vecino, va a disponer y para poder renegociar estos contratos. Por eso es un régimen de saneamiento, ¿sí? Es un régimen de saneamiento porque va a ser cada caso estudiado a los fines de que obviamente el municipio que quiere que el vecino tenga un lugar a donde vivir. Entonces por eso se va a renegociar cada contrato en particular y se va a establecer una nueva cuota mensual, un nuevo valor del terreno y los planes de pago se van a actualizar. Esto es algo voluntario, es decir, no lo va a hacer el municipio de manera unilateral, sino que es el vecino el que, una vez notificado de esto, deberá ir al municipio, acercarse a la asesoría letrada y poder solicitar la readecuación de su contrato en caso que quisieran continuar con su plan de vivienda. La municipalidad, en aquellos casos que no se quisiera continuar, va a resolver el contrato y el lote va nuevamente la municipalidad va a disponer de ese lote porque ese lote es de dominio privado municipal. Y decidirá luego qué hacer con ese lote, si es que va nuevamente a ser puesto en un programa de vivienda o luego elegirá el municipio el destino de ese lote.
hay muchos casos, ¿sí? Hay muchos casos en muchas partes de la ciudad, así que creo que es importante que como concejales apoyemos, ¿sí? Este nuevo proyecto de ordenanza que nos envía el Ejecutivo, que no es nada más ni nada menos que poder sanear una situación habitacional que viene en crisis desde hace muchísimos años. Estamos hablando de planes de vivienda de hace más de 10 años, que a la fecha hay muchísimos vecinos que no han podido hacer uso de sus lotes por distintas cuestiones. Entonces, creo que es importante. ¿Sí? Yo quería agregar algo, presidente, si me lo permite, es que la creación de un régimen también le va a dar cierta previsibilidad a los vecinos que son beneficiarios de un programa y que vengan y que sean tratados de manera igual unos que otros, y no dependiendo de la cercanía que tienen con la gestión municipal o de la existencia que tengan, simplemente. Claramente el proyecto también busca resguardar los bienes que son municipales, porque que un vecino haya sido beneficiario de un programa, haya pagado una cuota y después desestimó eso, no lo hace ya acreedor ni dueño de esa tierra. El dueño de esa tierra es el municipio en estos casos puntuales. Y eso hay que poner claridad sobre eso. Por último, recién algunos concejales habían hecho uso de la palabra, incluso otros vecinos, destacando de que, por ejemplo, figuraban como beneficiarios de algún programa y no habían iniciado esos trámites puntualmente. Entonces, son situaciones que nos dan un ejemplo que es necesario crear este régimen de saneamiento habitacional y que podamos identificar quién tiene la facultad de resolver esos conflictos, en este caso el Ejecutivo, a través de la asesoría letrada. Creo que es beneficioso y que claramente, por más que tengamos el deseo de resolverlo, no es algo que se pueda hacer de manera inmediata, es un proceso, sin lugar a duda. Ese proceso va a ser destacado, que cada vecino sea tratado como un caso en particular para ver qué es lo que pagó, en qué incumplió, dónde se trabó, y probablemente vamos a identificar en muchas ocasiones que el que incumplió también fue el Estado municipal o el Estado provincial, que es la parte más dolorosa. Recordemos el programa Mi Terreno, Mi Casa en el Chorrito, donde los vecinos no pudieron hacer uso de sus terrenos o no pudieron comenzar con ese programa porque no había ni siquiera electricidad ni agua corriente. No había electricidad porque la gestión tenía una deuda millonaria con la empresa provincial de energía eléctrica, y hasta que no saldara la deuda, la empresa no iba a hacer la obra y no tenían agua potable porque no habían llevado al municipio agua hasta ese barrio. Entonces es inviable efectivamente, porque son condiciones de servicios básicos que los vecinos tienen que tener para poder desarrollarse ahí. Así que, bueno, presidente, si quiere hacer uso alguien más de la palabra. Cabe destacar que todo esto sigue siendo para poder seguir permitiéndole a todos los vecinos que puedan escriturar, como es lo que ha prometido nuestro intendente con aquellas personas que tenían problemas, para que puedan sanear los problemas que tenían con sus propiedades y escriturar, hacer la escritura en su casa. Cabe destacar lo que dice el artículo 3, que es la finalidad del régimen de saneamiento, que había un concejal que había consultado algo al respecto. El régimen tendrá por finalidad: A. Mantener el destino social de los inmuebles adjudicados. B. Sanear relaciones contractuales afectadas por incumplimientos totales y o parciales por parte de los adjudicatarios. C. Reconocer los pagos efectivamente realizados por los adjudicatarios. D. Consolidar adjudicaciones legítimamente ocupadas. E. Reducir la litigiosidad latente en contra del municipio. F. Garantizar igualdad de tratamiento entre adjudicatarios. E. Preservar el patrimonio municipal. Y en el artículo 6 dice lo que había aclarado el concejal La Rosa, que la incorporación al régimen será voluntaria. Todo aquel que quiera regularizar su situación va a tener esta posibilidad para que pueda.
¿Alguien sí, concejal? Muy interesante el proyecto que presenta el bloque, porque sé y entiendo que muchos vecinos no tuvieron en ese momento la información exacta para obtener esas tierras, entonces me parece que al ser voluntario, sé que muchos vecinos se van a acercar porque tienen una información desacertada, errónea, que en su momento no fue clara. Y me parece que lo más importante es que el vecino pueda obtener esa tierra en condiciones legales, por así decirlo. Así que me parece muy bueno. Sí. Muchas gracias. ¿Algún concejal que quiere decir algo más al respecto? Discúlpenme, por favor, no puedo ir. ¿Algún concejal que quiere decir algo más? ¿No? Entonces vamos a proceder a la votación del proyecto presentado sobre tablas en la sesión del día de la fecha, que es el proyecto de régimen de saneamiento habitacional. Por positivo, queda aprobado por unanimidad.